Sí, gracias, presidente. Es difícil mantener un diálogo presupuestario sosegado cuando tenemos que escuchar en esta Cámara interpretaciones como la que me antecede de oráculos que pretenden patrimonializar, es decir, apropiarse de la interpretación de los anhelos de la gente, ¿no? Sí, hemos escuchado a muchas personas que han pasado por estas comparecencias presupuestarias, estas que hoy cierra la Consejería de Hacienda y Sector Público, pero también es verdad que hemos escuchado únicamente el análisis sesgado de quien quiere traer únicamente descalificación y destrucción a esta Cámara. Miren, cuando esas mismas interpretaciones de la situación no proponen absolutamente ninguna o no hacen ninguna propuesta constructiva, su credibilidad tiende a cero, señoría. Aquí estamos, como ya han dicho otras personas antes de mi turno, para construir. El Gobierno, no se olviden, ha hecho su parte del trabajo, ha preparado un proyecto de presupuestos y lo ha traído a esta Cámara. Por eso quiero agradecerles tanto a las personas responsables de la Consejería como al propio personal de la Consejería también el esfuerzo que año tras año hacen para elaborar un presupuesto que yo no diría que es farragoso, como alguien ha dicho por aquí, sino que es complejo. Efectivamente, requiere un esfuerzo de lectura, pero quien tiende o quien pretende interpelar, enmendar o hacer de ese documento algo más parecido a lo que esa persona pretende, pues tiene que hacer ese esfuerzo, tiene que entender que está sometido, digamos, a una norma de elaboración, ¿no? Un proyecto de presupuestos que ya se ha dicho en otras ocasiones pone a disposición de Asturias y de sus ciudadanos un monto global de 4.226 millones de euros, que en términos de gasto real no financiero se eleva a 3.793 millones. Presupuesto o un proyecto con una evidente vocación hacia la inversión social, a la que dedica más del 68%, 2.903 millones del total, y con una capacidad que permite recuperar la inversión cifrada en 311 millones de euros. La sanidad, la educación y el bienestar social siguen siendo los pilares que sustentan este proyecto presupuestario. Y si algunos piensan que eso es continuismo, pues llámenlos continuistas. Pero esa es la realidad palpable de un proyecto de presupuestos que podría incrementarse, como también se ha dicho aquí, al que se podrían añadir otros 23 millones de euros por el incremento del objetivo de déficit en una décima, hasta el 0,6% del Producto Interior Bruto. Pues bien, he de decirles, señorías, y que introduce también, bueno, ya se ha debatido aquí hasta la saciedad, una modificación fiscal importante para mejorar el impuesto de sucesiones, corrigiendo el error de salto y mejorando además la progresividad del impuesto. No pagarán el impuesto los primeros 200.000 euros de las herencias en línea directa y se produciera un ahorro de algo más de 28.000 euros por cada contribuyente. Señorías, es claro, es evidente, se va a producir un descenso en la recaudación, por tanto, pueden decirle tranquilamente a los asturianos que van a pagar menos por el impuesto de sucesiones y donaciones. Es la realidad de este proyecto. Les voy a decir, además, que no es fácil, señorías, cuadrar todas las variables que están puestas en juego, no atender a la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que constriñe nuestra capacidad para gastar y endeudarnos, abordar la fiscalidad con nuevas mermas de ingresos y atender, además, a la demanda creciente de servicios públicos que queremos que, además, sean servicios públicos de calidad y ajustarlo a la norma. Los presupuestos, como les decía, son así. De hecho, quienes más los critican, sobre todo quienes los descalifican, no saben decirnos cómo querrían hacerlos, qué es lo que deberían contener, qué otra propuesta. No hemos visto para ese grupo, principalmente, que le parece que todo está mal, que todo es un desastre, que no hay nada salvable en este proyecto presupuestario.
no es capaz de decir ni siquiera a sus propios votantes qué tipo de presupuesto querría para Asturias. ¿Y saben por qué no puede decirlo? Bueno, porque es muy difícil hacer que cuadren las cuentas en un presupuesto. Es mucho más fácil venir a esta Cámara y exigir incrementos de gasto permanentes y generalizados para todas y cada una de las partidas presupuestarias o de las políticas posibles. Eso es mucho más fácil. Pero cuando uno se enfrenta a un documento de presupuestos, las cosas empiezan a complicar. Cuando se quieren poner más dinero en algunas de las políticas, inevitablemente ha de decirse en qué otras se producirán las rebajas. Y a eso no están ustedes dispuestos, ¿no? Ahora dicen que quieren más para el empleo. Bueno, será entonces a costa del gasto social, porque ese statu quo del que usted hablaba hace un momento, son políticas palpables, hechos concretos, personas con nombres y apellidos. Claro que, en fin, hay que hacer muchos números. No se pueden anteponer los números a las personas. Claro que hay que hacer muchos números, muchísimos números, para poder hacer frente a la cobertura de las necesidades de las personas. Hay que hacer muchas cuentas, muchísimas, porque lo que no son cuentas, además, suelen ser cuentos en cuanto a presupuesto y cobertura de necesidades se refiere. Decía, señorías, que no es fácil cuadrar todas estas cuestiones y que nadie está dispuesto nada más que a pedir que se incrementen los gastos, que es muy legítimo, pero claro, hay que hacerlo con un mínimo de rigor, hay que hacerlo con un poquito de seriedad. La Consejería de Hacienda, y no voy a entrar en simplemente destacar, con un presupuesto modesto de 68 millones de euros, pues da cobertura no solo a cuestiones de carácter transversal, como es la propia elaboración del presupuesto, sino también a políticas específicas, incrementando además el esfuerzo en control interno, por ejemplo, en política patrimonial, por ejemplo, en las sedes judiciales o en el edificio de servicios múltiples de Gijón, en el apoyo a las entidades locales. Yo diría que, además, este es uno de los puntos positivos de este presupuesto, además de lo que la Consejería de Hacienda hace en favor de las entidades locales a través del Fondo de Cooperación Municipal o de los préstamos de la Caja de Cooperación Local, etcétera, etcétera. En otros lugares del presupuesto también se hacen aportaciones importantes a las entidades locales. Las propias administraciones locales, a través de sus representantes de la FAC, lo decían en estas mismas comparecencias presupuestarias, se elevan las subvenciones y las transferencias a entidades locales, no solo, como digo, por cooperación local, sino también por programas de 0 a 3 o por planes concertados de servicios sociales. Bien, el empleo público, otro de los aspectos clave de esta consejería, yo creo que la consejera lo ha dicho con claridad meridiana, de los 73 millones de incremento que tiene este proyecto de presupuestos, 34 van precisamente al capítulo 1, al de personal, para consolidar la recuperación o coronar la recuperación de los derechos, incrementos retributivos o nuevas convocatorias de plazas, así como a la formación. Por tanto, y para terminar ya, señorías, y como acabamos además con estas de hoy, las comparecencias presupuestarias, quiero llamar a los grupos políticos a la reflexión, a la responsabilidad y al compromiso con Asturias. Miren, señorías, ni catastrofismo ni tampoco triunfalismo. Tenemos las cuentas que podemos tener, y diría más, tenemos las mejores cuentas que nos podemos permitir. Por eso digo, llamar a la reflexión sobre la enorme importancia que tiene la aprobación de un proyecto presupuestario equilibrado y oportuno. Todas las políticas que propicia son necesarias para el bienestar de los asturianos. ¿Podríamos tener más? Eso será, por supuesto. Pero yo diría que quizá no muy distinto de lo que incluye este proyecto presupuestario, y la prueba, vuelvo a repetir, es que ninguna otra propuesta alternativa se ha podido escuchar en estas comparecencias. Llamar a la responsabilidad para no desperdiciar los mayores recursos que proporciona este proyecto presupuestario y el hecho de poder ponerlos en juego de inmediato. Los retrasos asociados a una prórroga tampoco resultan convenientes. Y una llamada al compromiso con Asturias, pues la movilización de un volumen de recursos que supone
aproximadamente un 19% de nuestro Producto Interior Bruto, más sus efectos multiplicadores, no es en absoluto despreciable para el desarrollo y el bienestar de nuestra tierra. Apelo, por tanto, a la sensatez de los grupos políticos y a su cordura, señorías, para aprobar este proyecto presupuestario y no privar a nuestra región de unas cuentas públicas renovadas y tan necesarias. Podemos hacerlo. Asturias lo merece. Muchas gracias. Muchas gracias.